¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la fecha número 18 del torneo de apertura de nuestra poderosísima Liga 1 Te Apuesto 2025 y la cosa se define de a dos en la próxima jornada, la número 19, una sola fecha para conocer al ganador de la apertura, por lo que vamos a repasar en este video los resultados de esta fecha 18, cómo queda la tabla de colocaciones y finalmente revisaremos la programación de la última jornada del torneo de apertura, la definición de este torneo inicial. Así que comenzamos este repaso con la victoria 1-0 de Universitario sobre Deportivo Garcilaso en el Cusco. Triunfo de campeonato puede ser, por ahora le permite mantener la ventaja a Universitario, que con gol de Aldo Corso al 54, con golpe de cabeza, marcaba el único gol del partido a favor del equipo crema y con ello se mantiene como líder en la tabla de la apertura, dependiendo de sí mismo en la siguiente jornada, a pesar de esta gran victoria de Alianza Lima por 5-1 sobre Deportivo Binacional. La verdad que fue un encuentro que tranquilamente pudo acabar con una mayor cantidad de goles a favor de Alianza Lima. Solo marcó 5, Binacional logró descontar. En sí, la diferencia fue aplastante, abismal entre un equipo y otro. Alianza cumplió el deber para seguir soñando con el torneo de apertura. Binacional sabemos que está pensando en salvarse del descenso. Y repasemos ahora los demás resultados de esta jornada número 18 del torneo de apertura. Y tenemos el empate 1-1 entre Cienciano y Sporting Cristal. Lo empató el equipo celeste en la última jugada del partido, lo ganaba Cienciano. Y al minuto 93 apareció Canchita González para sacar un remate potente desde casi unos 35 metros para empatar el partido en el minuto final. Alianza Universidad derrotó por 2-0 a la sensación Alianza Atlético de Sullana, segunda victoria del equipo huanuqueño en este campeonato. Comerciantes Unidos cayó de local ante Ayacucho 1-0, buena victoria del cuadro ayacuchano, pensando obviamente en el descenso al cierre de la temporada. Los Chancas igualó 1-1 con AET de Tarma. Sport Huancayo derrotó por 1-0 a UTC de Cajamarca. Cusco FC venció de visitante 2-1 a Sport Boys del Callao. Y finalmente Atlético Grau le ganó por 2-0 a Juan Pablo II College. En esta jornada descansó la escuadra arequipeña de Melgar. Y ahora sí repasemos cómo ha quedado la tabla de colocaciones tras la fecha 18 de este torneo de apertura. Y allí tenemos a Universitario de Deportes como líder con 38 puntos, más 26 de diferencia de gol, 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas en 17 partidos. Alianza Lima es segundo con 36 unidades, más 2 en la diferencia de gol, 11 victorias, 3 empates, 3 caídas. Aquí Universitario de Deportes tiene la primera posibilidad de salir ganador del torneo de apertura o campeón, como lo quieran llamar. Con un empate inclusive podría ser ganador del torneo, dado a su amplia diferencia de gol. En total hay 14 de diferencia, o sea que si Alianza Lima quiere tratar de meterle presión a la U, tendría que meterle 14 goles a UTC de Cajamarca y esperar pues que Universitario empate con los Chancas, ¿verdad? Algo que parece un tanto complicado, sobre todo por la cantidad de goles que tendría que meter el equipo blanquiazul. Así que la cosa está muy encaminada para Universitario de Deportes. Depende de sí mismo en la próxima jornada. Tercero, Cusco FC con 31 puntos y más 11 de diferencia de gol. Cuarto, Alianza Atlético de Sullana, gran campaña del cuadro Churre con 31 unidades. Quinto, Melgar de Arequipa con 30 puntos y más 8 en la diferencia de gol. Puesto 6 para Sport Huancayo con 30 unidades y más 5 en la diferencia. Puesto 7 para Sporting Cristal con 29 puntos y más 6 en el saldo final de diferencia de goles. Puesto 8 para Deportivo Garcilaso con 27 unidades, ya completó todos sus partidos en este torneo de apertura, más 9 en la diferencia de gol. Ubicación 9 para Cienciano del Cusco con 23 puntos y más 5 en la diferencia.
puesto 10 para Atlético Grau con 22 unidades y 0 en la diferencia de gol. Ahora nos mudamos al otro lado de la tabla y aquí están los Chancas con 22 unidades y menos 1 en el saldo de goles. Ubicación 12 para AET de Tarma con 21 unidades y menos 7 en el saldo final de la diferencia de gol. Ubicación 13 para Sport Boys del Callao con 20 puntos y también diferencia negativa, menos 1 en el saldo final de diferencia de goles. Puesto 14 para UTC de Cajamarca con 18 puntos y menos 17 en la diferencia de gol. Puesto 15 para Binacional con 17 unidades y menos 3 en el saldo final de goles. Ubicación 16 para Juan Pablo II College con 16 puntos y menos 9 en el saldo final de goles. Puesto 17 para Ayacucho con 12 puntos y menos 14. Puesto 18 para Comerciantes Unidos con 11 unidades y menos 3 en la diferencia de gol. Y último, Alianza Universidad de Huánuco con 11 puntos y menos 16 en el saldo final de goles. Y ahora vamos a revisar cómo se va a jugar la última fecha, la número 19 del torneo de apertura de nuestra poderosísima Liga 1 Te Apuesto 2025, la definición del campeonato de la próxima semana. Y ahí está, el 11 de julio a las 3 de la tarde, ADT de Tarma versus Comerciantes Unidos. A ver, la definición va a ser el día sábado, está ya prácticamente confirmado que va a ser a las 3 de la tarde del sábado 12 de julio. Se van a jugar 4 partidos en simultáneo. Universitario de Deportes versus los Chancas en el Estadio Monumental. Será local el equipo Crema, dependiendo de sí mismo para ser ganador de este primer torneo del año. UTC de Cajamarca versus Alianza Lima, también el equipo blanquiazul que necesita ganar su partido y esperar que Universitario de Deportes pierda contra los Chancas, sí, porque el empate inclusive podría favorecerle al equipo merengue por su amplia diferencia de gol. Son 14 goles de diferencia entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, así que tiene todo el equipo Crema para levantar el trofeo de la próxima semana. Alianza Atlético de Sullana versus Sport Boys del Callao y Binacional ante Melgar. Estos 4 partidos en simultáneo a las 3 de la tarde, la definición del torneo Apertura. Y el domingo 13 de julio a las 11 de la mañana, Sporting Cristal versus Atlético Grau. Cierra el torneo de apertura jugando de local el equipo de Paulo Autuori. A la 1:15 de la tarde, Ayacucho FC versus Cienciano del Cusco. Duelo de altura también. A las 3:30 de la tarde, Juan Pablo II College versus Alianza Universidad, partido clave en cuanto al descenso. Obviamente son rivales directos estos cuadros. Y a las 6:30 de la tarde, Cusco FC versus Sport Huancayo. Descansará en esta jornada Deportivo Garcilaso. Así que hemos repasado lo que nos ha dejado la fecha 18 del torneo de apertura de nuestra poderosísima Liga 1 Te Apuesto 2025, que tiene a la U como puntero con 38 puntos y segundo Alianza con 36. Uno de los dos será el ganador del torneo de apertura. La primera opción la tiene el equipo merengue, así que Alianza Lima seguramente esperando la caída del cuadro dirigido por Jorge Fossati. Así que, ¿qué te ha parecido esta jornada? ¿Quién crees que sea ganador del torneo de apertura? ¿Será la U? ¿Será Alianza? Te leo en los comentarios. Así que con esto hemos llegado al final de esta edición de El Jardín del Gol y el torneo de apertura de nuestra poderosísima Liga 1 Te Apuesto, esperando la próxima jornada para definir al ganador del certamen. Así que yo me despido de todos ustedes, pero prometo regresar pronto con más videos aquí en El Jardín del Gol.